Vamos entonces a este segundo momento. Este no es un conversatorio, es un panel. Invito de inmediato a que los panelistas que van a hablar sobre lo que dejó planteado aquí el fiscal en el conversatorio con Roberto Pombo, el desafío de la seguridad y la visión que tenemos de la seguridad en 2024. Así que invito a que pasen, por favor, a Alberto Lara, el viceministro de Defensa. Estará también haciendo parte del panel María Victoria Llorente, que es la presidenta de la Fundación Ideas para la Paz. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, por favor vayan subiendo. Alberto, María Victoria, Jaime Alberto Cabal. Nidia Hernández, la presidenta de Colfecar, y la brigadier general Sandra Hernández, quien ejerce la Jefatura Nacional del Servicio de Policía de la Policía Nacional, todos con la coordinación de nuestra directora de Hora 20 y la directora del Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, Diana Calderón. Diana, buenos días y adelante con este panel de la seguridad. Una pregunta un poco difícil, pero que creo que es a la que estamos llamados a responder. ¿Qué podemos o debemos hacer distinto el próximo año, desde ya? ¿Cómo aproximarnos a unos cambios en el diseño de la paz total, en la seguridad territorial para quienes aquí están y les corresponde esa responsabilidad, desde el comercio y el sector del transporte? Ser capaces de plantear qué daríamos desde los distintos sectores para luego exigir por parte de quien construye la política pública. ¿Qué hacemos distinto? Desde la reflexión de la academia, de las fundaciones como la de María Victoria Llorente. Yo quiero saber quién quiere empezar con esta respuesta. Hoy Oti Patiño, en una entrevista en El Tiempo, me pareció muy interesante que respondió a la paz total no implica el no uso legítimo de la fuerza. Por el contrario, sin ese uso legítimo de la fuerza no es posible la paz total. No sé si quienes están a cargo de esa seguridad territorial, exactamente, viceministro, le corresponde a usted darnos una respuesta de qué vamos a hacer diferente en adelante. Tu micrófono está en la silla, aquí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento especial al Grupo Prisa por esta reunión y particularmente por la manera como enfocan esta conversación, que me parece muy responsable de parte de este grupo de importantes periodistas, invitarnos aquí a pensar en positivo. Yo creo que, en primer lugar, lo que necesita Colombia es que a partir del ejercicio de tantos liderazgos se envíen mensajes a toda la ciudadanía en función de que en Colombia siempre podemos hacer las cosas mejor. Yo leía ayer el periódico El Espectador y me llamó mucho la atención el editorial del señor Fidel Cano. ¿Qué podemos cambiar si el periódico se equivocó cuando en el plebiscito del 2016 no le dieron tribuna, no le dieron el suficiente espacio aquí por el no, y que eso fue una equivocación. A mí me parece muy interesante esa reflexión como él y de los demás columnistas, particularmente Justo y Sierra, de sus equivocaciones. Eso me parece muy profesional y particularmente muy ético. Creo que deberíamos seguir ese ejemplo muchos. Empezaría por decir que en materia de seguridad, en materia de paz total, debemos hacer una reflexión de qué no ha funcionado y qué debe funcionar en el futuro. En términos concretos, yo
creo que la tendencia para el 2024 debe ser fundamentalmente un diálogo y una concertación en torno a los intereses nacionales, a tres cosas: la seguridad y deben seguir siendo dos caras de la vida, de derechos y libertades de los ciudadanos. En segundo lugar, una concertación en torno a cambios estructurales del país y particularmente en función de la necesidad de lograr un país más equitativo, más incluyente, definitivamente un país que le permita cerrar las brechas de esa inequidad. Y eso se debe conseguir, y esa debe ser la tendencia, a partir de un diálogo serio, de un diálogo que permita concertar puntos entre todos los actores vivos de esta sociedad. Y en materia de seguridad, por supuesto, tanto o más importante es mantener la tendencia que, si bien le iniciamos cuando construimos la política de seguridad, convivencia y defensa, a partir justamente de unos diálogos, creo que fueron 64 conversaciones, entre ellas tuve la oportunidad de estar en dos o tres veces reunido con la Fundación Ideas para la Paz, también con el Consejo Gremial Nacional, pero dadas las afugias de la seguridad, no volvimos a tener esa conversación. Yo creo que la tendencia fundamental es, en materia de seguridad, dicho que la política es una política contextualizada y fundamentalmente multisectorial, es obligatorio para nosotros tener una conversación permanente con muchos gremios, particularmente con quienes están sentados acá y con otros gremios que, por supuesto, se ven afectados por estas situaciones de inseguridad. Vuelvo con usted ahorita con algunas preguntas que me quedan, como por ejemplo esa conversación con los gremios, de qué manera se está dando y por qué esos gremios no sienten que tienen garantizada la seguridad y por el contrario se sienten abandonados en esa estrategia de seguridad. María Victoria Llorente. Bueno, ¿está funcionando? Sí, perfecto. Ok, bueno, buenos días a todas, a todos, y pues muy complacida de estar en este panel y muy agradecida por este espacio y esta invitación. Bueno, yo francamente creo que en el tema de seguridad, y lo hemos venido diciendo desde la Fundación, básicamente lo que ha hecho falta es una estrategia de lo que llamamos seguridad territorial, algo concreto. Digamos, no podemos, pues digamos, interesante tener como estos conversatorios para construir la política, me parece que es algo muy positivo, pero en realidad pues sí se requiere acción inmediata y no ahorita, sino desde hace un buen rato, porque en realidad este gobierno recibió una situación que ya era difícil, que era compleja, con expansión de grupos, con un incremento brutal de las disputas entre los grupos, afectaciones humanitarias, etcétera. Entonces, recibe esa situación y tal vez pues en el marco de la paz total y no ha sido posible contener esa situación y por el contrario se han ampliado realmente la vocería y la presencia de grupos armados y bueno, y esto de tener otra vez a unos señores que se hacen llamar las FARC es realmente muy duro para el país. Entonces yo creo que ahí se requiere una estrategia de seguridad territorial. Nosotros en su momento entregamos al gobierno una propuesta muy sencilla, digamos, no era una cosa compleja, una cosa de cómo podemos identificar unas zonas claramente, que están claramente identificadas por el gobierno, cómo se pueden hacer unas intervenciones integrales en ese territorio. Y aquí creo que voy a hacer una alusión al panel anterior, porque me parece que lo que ha venido pasando de la ruptura evidente y clara
la Constitución Política de Colombia, se requiere una colaboración armónica entre la Fiscalía y el gobierno, distintos estrategias, tipo que se tienen, componente de justicia y de tener unos aparatos de justicia a nivel local, que siempre es una deficiencia estructural que tiene el Estado colombiano. Se requiere y es indispensable el trabajo armónico entre el gobierno nacional y la Fiscalía. Me parece que, digamos, yo lamento mucho en la conversación que hubo esta mañana, hace un rato, pues viendo esa ruptura tan profunda. Pero bueno, esas son historias que hemos tenido en Colombia, no es la primera vez que hay ruptura entre la justicia y el gobierno, lo tuvimos durante el gobierno Uribe de manera muy protuberante. Entonces, pero eso no nos ayuda y es muy importante. Y realmente aquí hay una oportunidad muy grande ahorita con el cambio de gobiernos locales. La política nacional, viceministro, habla claramente de una estrategia para trabajar con autoridades locales. Se requiere hacer eso con urgencia, de verdad, pero no es reuniones, no, es cómo podemos hacer un proceso con autoridades locales, realmente una coalición para poder evitar y contener la expansión de la situación de inseguridad que tenemos, pero sobre todo la gobernanza criminal que se está expandiendo en muchas zonas del país. Y yo quisiera cerrar con esto, que me parece que también es una oportunidad. Yo sinceramente creo que es una oportunidad que se le esté dando este nuevo aire a la paz total. La sacada del comisionado Danilo le da un nuevo aire, y creo que el comisionado Oti Patiño, creo que la parte más importante de mencionar, a mi juicio, de esa entrevista de Oti Patiño sobre la visión de paz total, que claramente pues ha sido una política en construcción, lo cual pues eso sí es como medio desastroso que se vaya haciendo esto como al azar. Pero él dice algo que es muy importante en esa entrevista, y él ya lo venía diciendo desde antes, y que riñe completamente con la visión que tenía el comisionado Danilo Rueda, y es que para él el objetivo de paz total es que no haya en ningún rincón del país gobernanza criminal, es desterrar la gobernanza de los otros y traer la gobernanza del Estado de Derecho. Eso lo dice claramente Oti Patiño, y yo creo que eso es un viraje importante, porque realmente la visión de Danilo Rueda era una visión de lograr alivios humanitarios. Entonces, que está muy bien, porque la gente la está viviendo muy mal en muchas zonas del país, pero los alivios humanitarios lo que llevan es a la gestión del conflicto y no a contener a los grupos. Entonces yo sí espero que este cambio de visión que al menos está anunciando desde antes ayude a que reconozcamos que lo que tenemos que construir, gobernar Estado legítimo, desterrar las formas de gobernanza. Rescato la pregunta que deja planteada de alguna manera, y es de qué manera esos gobiernos locales, que a partir del 1 de enero asumen, logran establecer una política efectiva frente a la gobernanza criminal, cuando tenemos un fiscal que básicamente le ha notificado al país una ruptura institucional absoluta con el gobierno, cuando el ejercicio de la fiscalía en lo que tiene que ver con impartir justicia queda roto frente al gobierno. Y frente a los gobiernos locales, entendería uno. Pero además, una pregunta aquí, María Victoria, ¿es posible replantear el estatus político para las disidencias? Se lo dejo planteado ahora. Brigadier General, muy buenos días, adelante. Aló. Bueno, un saludo especial, agradecer primero pues esta invitación tan importante por parte de Brisa, del grupo empresarial, medios de comunicación,
Pues yo estoy delegada aquí por nuestro director general y también muy orgullosa, primero de comandar por primera vez la Policía Metropolitana de Bogotá y ahora recibir adicional pues toda la jefatura a nivel nacional. Y esto nos compromete aún más. Primero, somos apolíticos, garantes del respeto y el cumplimiento de la Constitución y la ley. Por ende, pues con el gobierno que esté de turno, igual la policía seguir trabajando bajo esos lineamientos que ha promulgado nuestro director general: la honestidad, el humanismo, el profesionalismo y la innovación. No somos suficientes, tenemos limitantes en la capacidad institucional, el talento humano, pero no en lo que tenemos que hacer. Esos horizontes que también ha trazado nuestro director, enmarcados en investigación criminal con policía judicial, inteligencia, robustecer la anticipación y la prospectiva, contrainteligencia, pues también se demanda que sea una policía transparente, una policía que al interior también verifique su actuar institucional, su imagen, y pues en el marco de ese respeto, de esa constitución y esa dignidad, pues también tenemos nosotros que revisar nuestras actuaciones. Y también importante la cooperación internacional, perdón. Ya tuvimos 2 encuentros importantes con cuerpos de policía. Uno, tuve la oportunidad de dirigir los cuerpos de policía femeninos, oficiales de alto rango de policías de Iberoamérica. Nos dejó una gran experiencia, y realmente también el tema de equidad de género, saber que la Policía Nacional de Colombia sigue siendo ese referente internacional. Queremos ser el 50%, Policía Nacional de Colombia va muy adelante en participación de mujeres, ya somos 35.000 mujeres en diferentes grados y prácticamente que participamos en diferentes roles en todas las especialidades. Y el resto pues el componente masculino, para un total de 165.000 efectivos. Cuando hablamos nosotros de estrategias y de planes diferenciales, nos basamos muchísimo no solamente en el dato, en la cifra, que es válida, pero también esta requiere análisis, evaluación y depuración. Por eso es importante además integrarla con las encuestas de percepción, importante lo que piensa el ciudadano. Y yo pienso que esto se resume también en lo que siempre nos ha orientado, especialmente para enfocarlos el servicio de policía, y es escuchar al ciudadano. Hay que escuchar mucho al ciudadano, por eso se ha querido hacer una reingeniería a la unidad básica que es el CAI, Centro de Atención Inmediata, que es cercano al ciudadano, pero que también pueda atender esa queja sentida que puede terminar en un delito. Para eso se requiere también tener una policía muy preventiva, capacitada en prevención, en mediación, privilegiar el diálogo y la cercanía, pero también a través de un compromiso muy serio, escalar en caso de presentarse ya algún delito, pues con la Fiscalía, y poder articular otro tipo de especialidades como Policía Judicial y poder actuar en el momento que lo requiera el ciudadano, pero privilegiar ante todo el diálogo. Atacar estructuras, o sí, pues se requiere una inteligencia y una Policía Judicial bastante robusta. Entre estas dos no tenemos más de 2.000 efectivos. Quiere decir, tenemos que crecer en Policía Judicial y en inteligencia para atacar las finanzas criminales y las estructuras como cuáles, nombre y apellido, Tren de Aragua y estructura Satanás, que se benefician de la extorsión, del homicidio, del control territorial del microtráfico en sectores que en Bogotá ya han sido determinados. Son 60 focos de inseguridad que hemos estudiado de manera integral con la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, los datos, la cifra, la depuración, el análisis cuantitativo y cualitativo, que nos lleva solo a 60 puntos que si nosotros logramos controlarlos de manera integral, pues de cierta manera los delitos tienen que disminuir, atacando también estas estructuras como Tren de Aragua y Satanás. Satanás ya fue capturado, prácticamente tiene el mismo nivel, creeríamos, de Niño Guerrero, está en la cárcel de Popayán, tiene un sinnúmero de prontuario entre homicidios y extorsiones, pero ¿qué tenemos que atacar ahora? Su brazo sicarial. Por eso vienen más operaciones. Nosotros no podemos parar en nuestro trabajo de atacar las estructuras, porque por más que nosotros capturemos cabecillas, pues sus brazos sicariales siguen libres y van a seguir atacando ciertos sectores de la ciudad de Bogotá. Hablando de Bogotá como comandante,
Mártires, Santa Fe, seguramente Ciudad Bolívar y otros sectores beneficiándose del comercio, porque aquí pues también tuvimos que implementar estrategias, tienda segura, articulados con la empresa privada, 14.000 empresas privadas más las empresas de vigilancia con que también ya estamos haciendo un trabajo prospectivo, y es que 30.000 efectivos de las empresas de vigilancia se articulen con la Policía Nacional, no solamente en el talento humano, sino también en tecnología. Y a la vanguardia tendremos que ir con sistemas de alta tecnología, sistemas biométricos, el sistema dactilar, las aeronaves que ya tenemos de manera disuasiva, 2 helicópteros en horas pico, bajo focos, en la mañana, mediodía y en la noche, cuando especialmente las universidades, donde también incentivamos corredores universitarios, pues pueda haber presencia, apoyo en tierra de las aeronaves, y 9 drones, basados también en el sistema de transporte masivo, donde requerimos también más cámaras de seguridad. Tenemos más de 5.800. Si incluimos la empresa privada serían más de 7.000, pero también hay que pensar en la renovación tecnológica, las que están fuera de servicio. Cuando tenemos nosotros desmanes en el marco de una manifestación pública, cuando somos garantes de que la gente también se pueda manifestar, pero que no genere desmanes, pues también se generan daños a la infraestructura. Entonces es como algo que tenemos nosotros en el inventario, de poder ir a la vanguardia, no solamente en tener más efectivos, hablamos de tener más de 20.000 efectivos, más de 1.500 policías que se retiraron y que se les hizo un estudio muy completo y nuevamente podrán ser reintegrados a la institución. Eso le iba a preguntar, porque no hay ciudad de Colombia que tenga el suficiente número de hombres por número de habitantes. Nunca será y Bogotá, suficiente. pero de alguna manera Bogotá sí tiene un déficit muy superior al resto del país. ¿De qué manera esos 1.500 hombres solucionan, en qué porcentaje, la ausencia de policías por zonas? Hablamos de experiencia, doctora. ¿Y de qué manera hay una estrategia para contener el delito común, el del robo en la calle, el de las bandas que vienen de los territorios y que, como usted mencionaba ahorita, Tren de Aragua y demás, ya son dueñas prácticamente de localidades completas? Porque suena todo muy bien, pero en la práctica, en el día a día, las noticias que tenemos que reportar pues no responden a esa estrategia que usted nos está contando. Por eso debe ser un trabajo permanente, un trabajo muy articulado con la Fiscalía, no es solamente policía. Nosotros tenemos nuestro Gaula, que se especializa especialmente en tema de extorsión, tenemos un foco, sabemos dónde actúan estas estructuras, requerimos también, importante, la denuncia, porque si no hay denuncia dificulta también mucho el trabajo institucional. También articulamos las redes y pues aquí es importante unir los diferentes sectores, pero es un trabajo que ha sido permanente. Hemos venido priorizando estructuras en focos de inseguridad, estructuras que se dedican al hurto de vehículos, estructuras que se dedican a la extorsión, estructuras que se dedican al microtráfico, estructuras que se dedican a otra clase de delitos. Pero precisamente y proyectamos toda la cooperación internacional básica, trabajo de policía. Los directores de América Latina también se reunieron con nuestro director y pues sabemos que hay delitos transnacionales, estructuras transnacionales que tendremos que atacar, pero es un panorama que ya nosotros tenemos evidenciado. Gracias. Nidia Hernández, lo dejé de último, doctor Cabal. Muchas gracias, Diana. Un agradecimiento al Grupo Prisa por la invitación y un saludo también para todos mis colegas de panel. Bueno, si hay un sector que se ha visto seriamente afectado por temas de inseguridad, ha sido el sector de transporte y de logística. Digamos que este 2023 ha sido negro para nosotros, no solamente porque hemos tenido que asumir más de 600 bloqueos por parte de comunidades inconformes y los innumerables cierres viales por todo tipo de causas, sino que se suma una ola de inseguridad que viene afectando demasiado al sector. Desde el pequeño propietario que está siendo víctima de vacunas en las carreteras o en los sitios de descargue, como también los empresarios víctimas también de una creciente extorsión. Adicionalmente, el secuestro de vehículos que luego aparecen pintados o vandalizados con señales de carro bomba y efectivamente aparecen con explosivos.
Entonces realmente estamos viendo un momento bastante complejo y digamos desde mi punto de vista creo que se pueden hacer cosas distintas. ¿En qué sentido? Primero, elevar la moral de nuestras Fuerzas Armadas. Creo que a veces es muy contradictorio que desde el mismo gobierno salgan mensajes donde realmente los terminan desmoralizando y bajándoles el valor que realmente aportan a la sociedad. Número dos, el financiamiento. Nosotros vemos desde el sector transporte como, por ejemplo, los grupos que se conocían como antiguamente Meteoro o los Gruli hoy en día, pues realmente no cuentan realmente ni con los vehículos blindados que se necesitan en las áreas de conflicto donde dan acompañamiento en carretera, y adicionalmente sus flotas de vehículos adicionales a los que son blindados, pues también no están haciendo la debida presencia en carretera precisamente por temas de repuestos o por temas de falta de mantenimiento. Eso es algo que no nos cabe a nosotros en nuestra cabeza. Y creo que realmente nosotros desde el sector privado pues reafirmamos nuestro compromiso. Hemos venido acompañando no solamente al Ministerio de Defensa en las diferentes reuniones que, como le decía el viceministro, lo hemos acompañado. Igualmente las reuniones con la policía, tenemos una relación muy cercana y muy estrecha con la DITRA especialmente, con quienes nosotros estamos vinculando a todas las empresas de transporte para que desde sus equipos de GPS y equipos de seguridad estén vinculados con la policía y podamos tener una mayor y efectiva acompañamiento en momentos que de verdad lo necesitamos. Porque ¿qué está ocurriendo en ese momento? Hay departamentos donde no estamos pudiendo transitar en la noche. Caso Cesar, Arauca, norte de Santander, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca. O sea, estamos mirando que es norte, sur, oriente, occidente. O sea, realmente nosotros cuando transportamos tenemos que cruzar diferentes departamentos y necesitamos realmente el apoyo no solamente de la policía, sino también el acompañamiento del ejército. Gracias. Doctor Cabal. Bueno, muchas gracias, Diana, y el agradecimiento muy especial al Grupo Prisa por la invitación a este importante foro de tendencias del 2024. Bueno, si hay algún sector que es difícil hablar de tendencias, es el de la seguridad, porque en el ámbito económico, por ejemplo, la secuencia de los comportamientos históricos, las variables económicas permiten proyectar, por ejemplo, el crecimiento del PIB hacia el año entrante o permiten proyectar temas como la tasa de desempleo, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la seguridad es muy complicado hablar de tendencias porque depende de muchas variables. Si la tendencia se mide por el comportamiento histórico, podríamos predecir que el comportamiento de la seguridad el próximo año pues va a ser peor que el que hemos vivido actualmente en el 2023. Pero si la tendencia se mide… Perdóneme, ¿qué variable es la que nos daría ese resultado? Ya te termino de explicar. Si la tendencia se mide por el cambio de una voluntad política, las cosas pueden cambiar. Y voy a explicar por qué la tendencia. Según el observatorio del Ministerio de Defensa Nacional, que aquí está el señor viceministro y lo conoce, actualizado a octubre, casi todos los indicadores de seguridad en el país, con excepción del de homicidios, se han deteriorado notoriamente. Voy a citar dos para no cansarlos con cifras. El caso, por ejemplo, de la extorsión. En lo que ha corrido el año van 8.564 casos contra 7.500 y pico del año pasado. Y si lo comparamos contra el 2021 eran 6.800, o sea que hay un incremento del 13% respecto al año pasado, del 30% respecto al 2021. Si miramos el caso del secuestro, van más de 286 casos con un incremento del 72% respecto al año anterior y ni se diga respecto al 2021. Entonces, si es por la tendencia, la proyección del año entrante va a ser peor. Pero ¿por qué digo que es difícil proyectar? Porque todo depende de la voluntad política y quiero explicar. Si nosotros miramos las encuestas del país, el problema que más le preocupa a los colombianos en las ciudades, en el campo y en las carreteras, como lo acaba de decir Nidia, es el problema de la inseguridad. Sin lugar a dudas, según las últimas encuestas de Inbamer, el 88% de los colombianos dicen sentirse muy inseguros y ese es un índice muy cuidadoso para colocarle bastante cuidado. Pero entonces vamos a hablar de la voluntad política. Uno tiene que diferenciar la seguridad ciudadana en las ciudades
depende mucho también, no solamente de la fuerza pública y de las políticas del gobierno nacional, sino que también depende mucho antes, en el caso de las ciudades, de los alcaldes. Y si nos vamos al otro tipo de inseguridad de los territorios, pues es la que está marcada hoy por el tema de la insurgencia, por el tema de la guerrilla, por el tema de las bandas criminales, y que obviamente también está muy correlacionada con las políticas del gobierno, en este caso, en la política de la paz total. Entonces, ¿cuál es el principal factor o los principales factores que pueden cambiar la tendencia de inseguridad hacia el año entrante? 2, una cultura diferente o un timonazo del gobierno nacional en donde la criminalidad no paga y donde la autoridad se ejerce con todo el peso de la ley. Es decir, cuando Nidia hablaba de la falta de moral de la fuerza pública, esto se traduce en que hoy la fuerza pública no siente que tiene toda la autoridad o está empoderada con la autoridad para actuar. Y eso se ve en las ciudades y se ve en los campos. Por ejemplo, ver uno, como lo vimos hace pocos días en Ciudad, como unos policías ejerciendo su autoridad tienen que salir corriendo porque la comunidad los va a linchar. Ayer en Timba, Cauca, en Buenos Aires, al ejército saliendo desplazado por la población civil y no poder ejercer la autoridad. Y eso es por la cultura que se ha creado de que en este momento no es posible ejercer con toda la ley y la autoridad por parte de la fuerza pública. Si eso no cambia, la inseguridad va a ser peor o se va a tender a deteriorar. Y por otro lado, en el caso de las ciudades, pues hay una esperanza puesta en los nuevos alcaldes, especialmente en las ciudades capitales, donde también, como tú lo decías ahora, esa inseguridad ciudadana se ha deteriorado en robos, atracos, extorsiones, etcétera. Le voy a colocar el caso del comercio, Diana. Comercio es uno de los sectores que más sufre las consecuencias de la inseguridad ciudadana. Y las cifras que nosotros tenemos en FENALCO, y eso que esos casos, por ejemplo, de extorsión, de atracos, muchas veces de secuestro extorsivo, no son denunciados por temor, porque las amenazas son tal que en todos los rincones de Colombia, en este momento, todos los días se están presentando 4 o 5 casos que nosotros conocemos de nuestra gente que están siendo amenazados por extorsión, por vacunas, por secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo y digo para concluir, creo que el mejoramiento de la seguridad en el país va a depender de un timonazo muy fuerte en una nueva cultura para empoderar a la fuerza pública y darle toda la capacidad de acción. Y en el caso de las ciudades va a depender mucho del liderazgo de los alcaldes. Pero hay otro factor. En el caso de la seguridad ciudadana hay algo que nos está matando y es el tema de la judicialización. Bueno, ya entendieron. ¿Por qué? Porque cuando la policía que está haciendo su trabajo, y aquí aprovecho para destacar la buena colaboración con el comercio y que seguramente vamos a seguir hacia el año entrante trabajando articuladamente en temas de redes, etcétera, pero cuando la policía hace su trabajo, encontramos que casi que el 70% de los delitos cometidos son reincidencia, y son reincidencia porque estamos fallando en el tema de la justicia. Si no se corrige eso, va a ser muy difícil combatirla. Muchas gracias. Viceministro, creo que le tiene un montón de respuestas por dar y me gustaría empezar por preguntarle, ¿hay baja moral en las fuerzas? Y si la hay, ¿a qué se debe? ¿Al mensaje de que la criminalidad paga? Me pregunto si las razones por las cuales ocurre lo que ha ocurrido en Timba y en tantas partes tiene que ver con un problema de profesionalización o con un problema de corrupción. ¿Y qué respuestas le podría dar usted a sectores como el transporte que no puede movilizarse de noche en zonas que, si escuchamos bien, están básicamente en el tema de la paz total? Norte de Santander, por ejemplo, zona del Catatumbo, norte de Arauca, bajo el control del ELN. Bueno, en primer lugar, pues un saludo aquí a mis compañeros de panel y un reconocimiento a sus justas y legítimas preocupaciones y demandas. La moral de la fuerza pública.
La moral de la fuerza pública pasa, digamos, por dos cosas: por fortalecer el talento humano y por reconocer, como ha reconocido este gobierno, que recibimos un nivel de altísima obsolescencia de las capacidades. Cuando me refiero a las capacidades, me refiero a las capacidades técnicas, me refiero a los instrumentos, me refiero a los vehículos, a la ausencia de vehículos, al mal mantenimiento, a la ausencia de instrumentos modernos de disuasión. Se aprobó, como no se aprobaba hace, yo no sé, más de una década, el Sistema de Defensa Nacional, el SIDEN. Y en términos de talento humano, hoy, gracias al Congreso de la República, dando una para hacer posible a 14 de nuestros retirados. Diana, existe una norma que le ponía de los patrulleros. No podían pasar del 50%. Lo que queremos es justamente que los soldados, hombres y mujeres, porque por primera vez en Colombia se recibieron mujeres soldados de manera voluntaria. Puedo como legal vigente con todas sus prestaciones y no el 25 o 30% como ya el 50%. La moral debe ver que el Estado, la República conozca realmente, se traduzca esa historia de mis héroes, y todos tenemos un héroe, eso se traduzca materialmente en beneficios reales. Esa es la verdadera moral de la fuerza pública. En ese sentido, creo que estamos absolutamente comprometidos en mejorar las condiciones, tanto personales como también el problema de la obsolescencia. Lo que decía Nidia con respecto a las debilidades en materia de capacidades para atender las carreteras es muy cierto. Estamos revisando en estas mesas de trabajo justamente las resoluciones, las directivas y los decretos que hoy nos impiden hacer una mejor gerencia de estos procesos. Tenemos justamente una directiva, un borrador de directiva para cambiar la 045 del 2017, en donde era una directiva que fijaba en el territorio unos tramos para la policía, unos tramos para el ejército y unos tramos pequeños para la infantería marina, sin ninguna otra consideración que simple y llanamente unos tramos de números de kilómetros. La directiva que está a punto de expedirse en el Ministerio de Defensa, y gracias justo a cerca de no sé cuántas ya mesas de trabajo con cerca de 10 o 12 organizaciones de las que usted representa, de carga, de transporte, de turismo, etcétera, etcétera, para que haya una flexibilidad en términos de las disposiciones de las capacidades operacionales en el territorio. Por ejemplo, los SECONEL, los Comandos Conjuntos Operativos de las Fuerzas Militares, por supuesto con la Dirección de Tránsito y Transporte, con el INVIAS, con la Agencia Nacional de Infraestructura. Es decir, normas que permitan primero entender lo que ocurre cada tanto tiempo en el territorio, normas que permitan la flexibilidad en términos de operación y normas que permitan la gerencia de las capacidades administrativas y operativas. Y no esas normas absolutamente obsoletas
que no permiten justamente entender que la seguridad en el territorio es muy diferente de tanto en tanto y dependiendo, como decía María Victoria, de la necesidad de focalizar el territorio. Yo rescato de Jaime Alberto, en el sentido de que la seguridad depende de la voluntad política y existe toda la voluntad política para generarle las mejores condiciones de seguridad, de protección y por supuesto de defensa de nuestro territorio para el cambio que toda Colombia necesita. Sin seguridad no es posible llegar a las transformaciones del territorio, no es posible la implementación de políticas de inclusión social, no es posible las políticas particularmente en términos de lucha contra la inequidad. El gobierno es absolutamente consciente de esta necesidad. ¿Cuál es la diferencia? Que leemos el problema de una manera diferente. No estamos enfrentados exclusivamente a 2 o 3 grupos importantes y nuestra prioridad es la cabeza del ELN o la cabeza del Clan del Golfo o la cabeza de las disidencias del señor Mordisco. Nosotros entendemos que la lucha contra estas organizaciones y contra la criminalidad pasa fundamentalmente por afectar ese eslabón medio que relaciona el mando de la estructura con el mando que ejerce en el territorio la extorsión, el gota a gota, etc. Es decir, en otras palabras, nos focalizamos fundamentalmente en la persecución de las estructuras económicas y financieras. Para ponerles un ejemplo, con una organización de estas que acabo de mencionar, en un proceso con la UIAF, en un proceso con nuestra policía, particularmente con la DIJÍN, en un proceso con la Fiscalía General de la Nación, hemos identificado que quienes lavan los dineros de esas organizaciones criminales no aparecen inclusive en la estructura criminal, no aparecen en la estructura de mando, no son las personas que incluso aparecen en los diálogos, son personas, son terceros o son personas de la organización criminal, pero que tienen unos perfiles muy diferentes, si se quiere unos perfiles bajos. Ese es el nuevo cartel de los más buscados, justamente esas personas que facilitan que las estructuras criminales tengan esa capacidad de corrupción y esa capacidad de daño. En ese sentido, en términos de voluntad política, me parece muy interesante que en el nuevo escenario, con los nuevos alcaldes, con los nuevos gobernadores, podamos avanzar en lo que la política de seguridad, defensa y convivencia ha identificado, que no lo identificamos nosotros, lo identificaron 64 conversaciones en todo el territorio y con muchos gremios. Un problema muy serio en materia de gestión y de gobernanza de la seguridad. Y es la desarticulación entre la nación y el territorio. Esto es un problema muy complicado y estamos justo con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el Fondo de Seguridad Humana, construyendo una estrategia que definitivamente tiene que ser consensuada con los gobernadores, con los alcaldes y también con los gremios y naturalmente con otros sectores de la sociedad civil. ¿En qué consiste? Consiste fundamentalmente en alinear las políticas de seguridad y defensa, particularmente el Plan Nacional de Desarrollo, la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, el Plan Ayacucho de las Fuerzas Militares, el nuevo modelo de Policía Nacional, alinearlas con los planes de desarrollo territorial y con los planes integrales de seguridad, defensa y convivencia ciudadana de los municipios. ¿Qué se requiere para alinear? Se requiere primero identificar el problema. El problema está en esta naturaleza. Hoy en día existen cerca de 30 autoridades nacionales con competencias en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Existen cerca de
también 30, 28 actores institucionales con las mismas competencias. Existe una diversidad de normas, existe también una diversidad de fuentes y de fondos que no permiten una gerencia acertada. Con el programa de desarrollo, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos haciendo ese levantamiento y en el marco de las primeras conversaciones que estamos teniendo con las autoridades territoriales, en la ESAP estamos proponiendo mesas permanentes justo para una gerencia del sector de la política de seguridad, entendiendo que en esto somos corresponsables, por supuesto, el nivel nacional, pero también el nivel departamental y el nivel municipal, y para ello requerimos una permanente comunicación con los gremios para demandas. Gracias. Me queda una última pregunta que le quería hacer a María Victoria. Usted habla de voluntad. La voluntad política pasa por tener mayorías bastante esquivas en el Congreso de la República. ¿Es posible hablar hoy de una continuidad de la paz total sin una ley de sometimiento, por ejemplo? Bueno, el marco jurídico, realmente esa es parte de la ruptura que hay con la Fiscalía, y es precisamente en las negociaciones que han llamado sociojurídicas, que son todas estas mesas en Medellín, en Buenaventura y demás, y el Clan del Golfo, no sé, entonces eso sí requiere un marco jurídico. O sea, no puede ser que en este país sigamos negociando con los delincuentes su marco legal. Entonces, requerimos una ley, y esa se requiere en Colombia desde hace, pero normalizar esta situación de seguir generando. Entonces ahora me preguntabas, Diana, también sobre el tema, entonces, políticos, ¿no? Porque eso sí es, si somos ya políticos, entonces ahí pues podemos acceder a amnistías, podemos acceder a otro tipo de beneficios que por supuesto por la vía del sometimiento a la justicia no se podría acceder. Entonces yo sí creo que se requiere un marco legal, no la ley de orden público, la 2272, que está justo siendo revisada en este momento por la Corte Constitucional, no es ese marco legal, solamente da unas líneas generales para hacer esos acercamientos para el Ejecutivo. Entonces, ahí creo que eso sí es absolutamente fundamental y eso no va a salir, no hay cómo salga. No veo. Han habido varios proyectos, el que hubo en la legislatura pasada, y realmente ahorita lo que hay en el Congreso es como un fantasma, una cosa bastante miedosa, que es un proyecto de ley de reforma de justicia y paz, que es bastante, que ha pasado muy por debajo del radar, pero que es bastante complejo. Entonces yo creo que hay que hacerlo, esa es una discusión, no veo fácil para este gobierno hacerlo, y yo realmente diría que pues en esa reestructuración de la paz total, de verdad nos concentremos en lo que se puede hacer por parte del Ejecutivo. Yo no entiendo qué hace el Ejecutivo armando mesas de diálogos con personas. Eso yo no lo entiendo. Y sin la Fiscalía. O sea, eso es realmente incomprensible. Solamente una cosita quería decir a propósito del punto del viceministro. La relación nación-territorio, ese es un desafío que hemos tenido histórico en Colombia y en múltiples dimensiones, no es solamente la de seguridad. La de seguridad es una bastante crítica, porque además de todo hay unas asimetrías de poder enormes a nivel de las alcaldías, que no tienen verdaderamente las capacidades para poder enfrentar las responsabilidades constitucionales que tiene. Entonces ahí hay un tema que va mucho más allá de que sigamos haciendo conversaciones, cosas. Yo realmente creo que se requieren de dispositivos concretos para que haya un trabajo específico, no por acá, sino específico de cómo vamos a resolver problemas concretos, cómo van a trabajar en las ciudades la policía con la alcaldía,
identificando las problemáticas y definiendo quién tiene que hacer qué. A nivel nacional, simplemente señalaría, y lo hablaba con el viceministro ahorita antes de este panel, y es que francamente hace falta la instancia de coordinación, o sea, porque eso se requiere una coordinación mayúscula. Entonces, en el pasado hemos tenido consejerías de seguridad, no lo puede coordinar el Ministerio de Defensa porque es uno de los implicados. Entonces, muy difícil, y en un gobierno donde, por ejemplo, el mecanismo básico que es el Consejo Nacional de Seguridad simplemente no se usa. Un minuto para hacerle una pregunta, porque usted hablaba, viceministro, de obsolescencia en las capacidades técnicas, y hay quejas frecuentes sobre que su viceministerio no atendió a las 18 empresas que hacen parte de la posibilidad de renovación allí, y han tenido que ir incluso a otros ministerios en busca de un poco de atención en ese sentido. Pues Diana, yo tomo esa queja de las 18 empresas. El Ministerio de Defensa tiene 3 viceministerios. El Viceministerio de Políticas para la Seguridad y Defensa, que es el que yo represento, el Viceministerio de Planeación y el Viceministerio de Veteranos y Grupo Social y Empresarial, que es donde justamente la, digamos, gerencia y el direccionamiento del grupo empresarial al que usted se está refiriendo. Tomo nota, señor ministro. María Victoria, efectivamente, el hecho de que sea una deuda histórica, intentar una estrategia en materia de coordinación entre la nación y el territorio no significa que nosotros no la vayamos a abordar, y no la vamos a abordar a partir de charlas o cafés con los alcaldes, ni con la Federación Nacional de Municipios, ni con las OCapitales, ni a sus intermedias. No, hay un plan, una estrategia, entendiendo efectivamente esas, como tú lo has manifestado, esas diferencias en términos de poder político. Por ejemplo, el 86% de los municipios en Colombia son de categoría 6, y ahí hay una enorme diferencia frente a quienes sí tienen la capacidad, y justamente el esquema debe entender esas diferencias. Por eso es que en este momento se está haciendo la identificación de actores, escenarios, roles, normas y especialmente prioridades. Y como decía Jaime Alberto Cabal, efectivamente es fundamental entender el rol en materia de seguridad ciudadana y el rol en materia de seguridad pública, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de los delitos que más afectan a los ciudadanos, y por otra parte el tema de las amenazas por parte de estas organizaciones criminales en el territorio. Gracias, viceministro general. Gracias a todos los participantes.